Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hijos amados de María Santísima y del Señor San José. Sean bienvenidos a esta transmisión aquí en mi blog personal, Carologio Rodríguez Rentería, para hablar sobre un tema tan controvertido: ¿el fin del mundo? ¿El fin? ¿Realmente el fin? Bueno, lo que leeré y que expresaré en este video audio no es idea mía personal. Me basaré en un libro de la editora San Pablo titulado Instrucción religiosa según el Catecismo de la Iglesia Católica, como digo, de Editorial San Pablo, el equipo paulino. Este libro nos adentrará a un tema tan controversial que en estos días se está dando mucho por el acontecimiento cósmico que ocurrirá el día de mañana. Leeré sobre la lección 24 titulada Creo en la resurrección de la carne, en el subtema titulado El fin del mundo y el juicio particular y juicio universal, ya que hay mucha controversia, mucha especulación, mucho miedo que se ha generado por pseudoprofetas, desgraciadamente algunos que pertenecen a nuestra iglesia o que dicen ser católicos pero que están más apartados de la iglesia, sobre todo no acudiendo a su iglesia particular, a su comunidad parroquial. Desde ahí ya empezamos mal. Aclaremos una situación, ese tema, para que muchos no tengan miedo. Qué dicha que nos toque vivir y experimentar esos acontecimientos de la naturaleza, los cuales no puedo decir sobrenaturales porque son acontecimientos de la naturaleza, acontecimientos que tienen su periodo de que ocurren cada tiempo. Y pues qué dicha para que nos tocará ser parte de este acontecimiento histórico, este eclipse solar, en donde la nación mexicana tendrá este eclipse en su territorio en una mayor parte, en donde en muchos de los estados se verá arriba del 80%, que ojo, no se recomienda que se mire directamente este acontecimiento natural que es el eclipse, porque nos puede dañar la vista. Hay estados del norte de la República que sí habrá un eclipse total, me refiero a una oscuridad total del 100%, y pues tomar las precauciones que se nos da por medio de nuestras autoridades cívicas, protección civil, y sobre todo no mirar directamente hacia el sol, porque nos podemos dañar la vista. Bueno, para comprender bien este tema, pidamos la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a la Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Señor, abre mis labios, y mi boca pronunciará tu alabanza. Dios mío, ven en nuestro auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice esta introducción religiosa, repito el libro para que lo busquen: Instrucción religiosa según el Catecismo de la Iglesia Católica, del equipo paulino de Editora San Pablo, para que lo busquen así en internet quien tenga interés de comprar este libro de bolsillo, que es un libro en el cual podemos formarnos en nuestra doctrina católica. Lección 24. Creo en la resurrección de la carne, y nos dice: el objetivo de una vida cristiana gastada en el amor es la resurrección de los muertos. Esta es una verdad fundamental, y San Pablo la defiende ante los corintios cuando algunos andaban diciendo que no hay resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 12 al 14 y verso 20. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 988 y 990. El final de nuestra vida nos recuerda, primero, la muerte del hombre; segundo, el juicio particular y universal; tercero, el infierno y el paraíso. La muerte del hombre. La muerte es el salario del pecado. Romanos 6:23. Es para todo hombre un acontecimiento cierto, aunque se ignore cómo, dónde y cuándo va a suceder. Es un acontecimiento humanamente doloroso al que debemos someternos. Un acontecimiento decisivo, porque determina nuestra suerte para toda la eternidad. Catecismo de la Iglesia, numerales 1006 y 1007. Jesucristo, al aceptar la muerte por obediencia y amor al Padre Celestial, muriendo para salvarnos, ha dado a la muerte un sentido nuevo: el paso a la vida eterna. Para los cristianos que creen en Cristo y lo aman, la muerte es la puerta que conduce a la resurrección. La muerte de Cristo le da sentido a nuestra muerte. Numerales del Catecismo de la Iglesia del 1008 al 1014. El creyente ve en la muerte el cumplimiento de la voluntad de Dios, y en cada instante de su vida se prepara a bien morir. La muerte es el acto último y supremo de amor que Él ofrece en esta vida a su Creador. Es el principio de una nueva vida en la cual le espera la corona de gloria que le será otorgada por el justo juez, como premio del buen combate librado durante su vida terrena. El Papa Benedicto XVI dijo que el hombre está en peligro porque vive como si Dios no existiera, pero aseguró que Dios tiene miles de maneras para hacerse presente en la vida del ser humano y para mostrar que existe y le conoce. El Papa Francisco afirmó que si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Numeral 49 de Evangelium Gaudium. El fin del mundo. El tema central de este video. El fin del mundo. Como les digo, este acontecimiento astronómico del eclipse de sol se está prestando para muchas falsas interpretaciones, equívocas manifestaciones que lo único que está generando es miedo, confusión, desorientación, caos espiritual, caos interior. En muchas personas que de buena voluntad buscan vivir de acorde a Cristo, al Evangelio, pero que al escuchar a muchos de estos, entre comillas, profetas de la verdad, empiezan a dudar después de algunos puntos que la Iglesia nos invita a vivir en nuestra vocación cristiana, a dudar del actual pontificado y a creer que muchos en la Iglesia están en contra de las revelaciones privadas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mucho de lo que se ha tomado
por este tema del eclipse y del supuesto fin del mundo ha sido un mal título que se le ha dado por muchos años a un mensaje que recibió el santo San Pío de Pretelcina, fraile capuchino, sacerdote italiano, que desgraciadamente han titulado Los 3 días de oscuridad. Este mensaje que recibió el Padre Pío no tiene ese título. No tiene ese título. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí yo tengo un pequeño folleto donde se encuentra ese mensaje que recibió el Padre Pío, que se titula El castigo del cielo es inminente. Pero ojo, no nos espantemos. Y aparte, si somos de Cristo, ¿qué miedo hemos de tener? Si viene pronto el fin del hombre, pues si estamos en la voluntad de Dios, estaremos pronto a su encuentro. Este mensaje, como les digo, no tiene como título Los 3 días de oscuridad. Así que es erróneo llamar o anunciar que el Padre Pío recibió el mensaje de los 3 días de oscuridad. No, el Padre Pío jamás recibió un mensaje con ese título. Cierro paréntesis. Volvamos a la lectura de este libro, Introducción Religiosa, en el subtema El fin del mundo, que nos dice: como para el hombre, también para el mundo llegará su fin. Eso es verdad. Claramente nos lo recuerda la Sagrada Escritura. La Biblia no nos dice ni cuándo ni cómo será, únicamente nos advierte lo relacionado con nuestra salvación eterna, que nos dice: estén preparados, ya que no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. También los acontecimientos que Jesús nos ha revelado como precursores del fin del mundo tienen este objetivo: que no nos dejemos engañar por los falsos profetas, ni nos desanimemos por las persecuciones, sino que perseveremos hasta el fin, amando y dando testimonio del Evangelio como una vida digna y correcta. Mientras tanto, dice San Pablo, todos debemos ponernos a trabajar por el bien y el progreso. Quiero hacer lectura de este texto evangélico que nos habló, este pequeño texto, de lo que nos dice las Escrituras, que es el Evangelio de San Mateo capítulo 24, verso del 1 al 14, que ha sido muy mal interpretado por muchos, y que nos dice: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió del templo, y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo ocurrirá todo eso? ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces, los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin,
ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es pues lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, el Señor en el Evangelio de San Mateo, y nos exhorta de que tengamos cuidado por falsos profetas. El verso 4 que nos dice, no se dejen engañar. Verso 5, cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías. Tal vez hoy día muchos no digan literalmente yo soy el Mesías, pero sí den a entender que son los enviados del Señor para manifestar que en ellos está la verdad. Y hay muchos pseudopredicadores católicos, entre comillas, que anuncian por este acontecimiento astronómico que ya estamos en el fin de los tiempos, en el fin del mundo. Por ello nosotros no nos dejemos engañar por esos falsos profetas que lo único que generan en nosotros es miedo, pesar, es el estar desesperados porque se viene la destrucción de la humanidad. Por eso el Señor nos anuncia en el verso 6, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. ¿Todo eso qué? Las guerras, los terremotos, esos acontecimientos que tienen que ocurrir. La hambruna, que es difícil porque vemos a nuestro alrededor en distintas naciones lo que está ocurriendo, en nuestro propio país lo que está ocurriendo. Pero todo eso ha sido consecuencia también de que nos hemos alejado de la verdad y no hemos estado viviendo nuestra vocación cristiana. Por ello el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 8, nos dice, tomando en cuenta cuando el Señor da el ejemplo de la parábola de la mujer que le insiste al rey inicuo, de esa viuda que le insiste al rey inicuo. En el verso 8 del capítulo 18 de San Lucas nos dice el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Por ello nosotros mantengamos esas tres virtudes en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del día a día: fe, esperanza y caridad. Continúo con la lectura de la introducción religiosa. El fin del mundo se va madurando poco a poco, con el correr de los años. Es signo visible de ello la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y sus discípulos, por una parte, y las potencias del mal con sus secuaces por otra. Los papas continuamente están orientando a la humanidad para que opte siempre por el bien y la verdad, por la gracia y no por el pecado, por el crecimiento humano, no por el decrecimiento, por la inclusión, no por la exclusión, por el amor, no por el rencor, por la honestidad, no por la deshonestidad, por la verdad, no por la mentira, por Cristo, no por el diablo. Las señales dadas por Cristo nos revelan el final de esta lucha continua y gigantesca. El Evangelio será predicado en todo el mundo, aunque muchos rehusarán aceptarlo, más aún lo combatirán persiguiendo a la Iglesia y a sus miembros, y que el demonio, con las potencias del mal, desencadenará todas sus fuerzas para seducir y arrastrar a la perdición a los hijos de Dios. Será la hora de las tinieblas, una nueva Semana Santa. Será el triunfo temporal del mal sobre la tierra. La abominación y desfachatez del mal llegarán a tal punto que el anticristo se sentará en el templo de Dios y aún se proclamará Dios, algo que claramente no ha ocurrido. Cristo vendrá nuevamente, como en un segundo domingo de resurrección, con toda su fuerza y esplendor, y delante de él, Señor y Salvador,
se conmoverá toda la creación. El mundo será transformado. En la solemnidad de Cristo Rey, los sacerdotes nos explican en la misa dominical el sentido de estas palabras, esa solemnidad en la cual recordamos y mantenemos a plenitud el reinado de Jesucristo sobre todo lo creado, sobre todos los corazones. Segundo subtema: juicio particular y juicio universal. Juicio particular. Dios juzga a cada persona inmediatamente después de su muerte. Cada uno será juzgado acerca del bien y del mal que haya hecho en la vida. Un juicio según toda verdad y justicia, en el cual se pedirá cuenta aún de cada palabra ociosa. Es verdad que Dios es misericordia, pero también es justicia. Y Él juzgará tanto a quienes se esfuerzan por vivir en coherencia de vida cristiana, como a quienes han vivido lejos de su ley del amor. Durante ese juicio, toda persona verá en conjunto el orden querido por Dios en los pensamientos, palabras y acciones que ha vivido, así como la malicia del pecado que perturbó ese orden y que fue aceptado con libertad plena. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1021. El juicio hará una separación neta, rigurosa, entre el bien y el mal en la vida de cada hombre. El futuro eterno se lo prepara a cada uno durante esta vida, según acepte vivir, según Dios o según el pecado. Para quienes han muerto en pecado mortal, es decir, en el rechazo a Dios, el juez eterno ratificará lo que se aceptó en la vida, la lejanía de su amor divino. A esto le llamamos infierno, es decir, vivir eternamente lejos del amor de Dios. Este acontecimiento será el fruto de la propia libertad, pues el Creador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Para aquellos, en cambio, que han amado a Dios en sus hermanos, que caminaron hacia el reino construyendo la imagen de Cristo en su persona y en la sociedad, y han muerto en este camino de gracia, el Señor confirmará eternamente su amor con la salvación eterna en el paraíso. A las almas que todavía no están perfectamente preparadas o limpias, el amor de Dios les tiene un lugar de purificación, al que llamamos purgatorio. En el purgatorio las almas se purificarán totalmente, y de esta forma se prepararán para entrar en la vida eterna, en la plenitud del amor de Dios. Las almas que están en el purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, pero sí pueden interceder por nosotros, como también nosotros podemos orar y hacer oraciones, sacrificios y buenas obras en su favor, para abreviar sus penas y librarlas de ellas. Por eso, es muy importante la devoción a las almas del purgatorio. Los padres y hermanos de la Sociedad San Pablo tienen una obra fundada por el beato Padre Santiago Alberione a favor de las almas del purgatorio. Es la obra de las 2.400 misas anuales que los sacerdotes paulinos de todo el mundo celebran todos los años por quienes participan de este beneficio espiritual. Así que hay que contactar a los hermanos paulistas para esta devoción, para este sufragio por las almas del purgatorio. Seamos devotos de las almas del purgatorio. Son nuestros hermanos de la familia de Dios. Son nuestros hermanos unidos a nosotros en el amor. Ellos dan a su amor suplicante a Dios por toda la Iglesia. Démosles alivio, ofreciendo a Dios por ellas misas, comuniones, obras de caridad, oraciones. El purgatorio se acabará cuando llegue el juicio universal. Numerales 1021-1029 del Catecismo de la Iglesia. El juicio universal. Con el fin del mundo vendrá el juicio universal. Delante de Cristo se reunirán todos los pueblos de la humanidad que han existido a lo largo de la historia. Todos estaremos presentes en carne y hueso, no solo las almas,
pues antes del juicio universal se realizará la resurrección de la carne. Los cuerpos se habrán unido nuevamente con sus almas. El cuerpo de los justos será semejante al de Cristo resucitado, mientras que el cuerpo de los réprobos representará la corrupción lograda por el pecado. Será revelado universalmente el misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En él todos los hombres verán la sabiduría y la bondad de Dios, principio y fin de todas las cosas, el Alfa y el Omega. En él, asimismo, será revelado el significado verdadero de la vida de cada hombre, el bien que nos asemeja a Cristo y el mal que nos separa de él. Todos verán a Cristo, los amigos de Dios con suma alegría, los enemigos para su confusión y dolor. Todos comprenderán a Cristo, los justos para bendecir a Dios eternamente y los pecadores para maldecir eternamente. Todos aceptarán el eterno designio de Dios. Delante de Cristo, efectivamente, todos se inclinarán. Los ángeles y los justos en amoroso obsequio, el demonio y los pecadores para reconocer aún contra su voluntad la justicia divina. Y vendrá la separación definitiva entre el bien y el mal, efectuada por la palabra eterna. Cristo, quien dirá a los justos: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y a los malos les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 31 al 45 y Catecismo de la Iglesia, numerales 1038 al 1041. Pero ahora nosotros, más que preocuparnos por el juicio universal, en este caso también por el fin del mundo, debemos pensar en el final de nuestra vida, para llegar a ese momento luego de haber cumplido con el mandamiento del amor y después de haber logrado el perdón de todos nuestros pecados. Lo importante es vivir en santidad, amando a Dios y a nuestros hermanos, y dejemos en manos divinas los últimos acontecimientos de nuestra historia universal. Para recordar, ¿qué enseña la Iglesia sobre el destino final del hombre? Respuesta: enseña desde siempre la existencia del cielo como premio, del infierno como castigo y del purgatorio como una etapa de purificación y preparación para llegar al cielo. Segunda pregunta: ¿cuándo llegará el reino de Dios a su plenitud? Respuesta: al final de los tiempos. La humanidad y el mundo serán transformados y Dios será todo en todos. Tercera pregunta: ¿por qué creemos en la resurrección de la carne? Respuesta: por el testimonio de Cristo, muerto y resucitado de entre los muertos. Y cuarta pregunta: ¿qué es la muerte? Respuesta: es la separación del alma y del cuerpo, consecuencia del pecado original.
Otro tema para comprender que debemos de saber los católicos es la revelación de Dios, que se encuentra en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los católicos debemos de tener nuestra formación cristiana en ese escrito, en ese libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Invito a mis hermanos católicos que lo consigan. En nuestro celular podemos descargarlo. Está la aplicación de distintas ediciones. Solo buscando Catecismo de la Iglesia Católica en el descargador. Y ahí podemos tener en nuestro celular este libro para nuestra formación cristiana, Catecismo de la Iglesia Católica. Igual, ir a nuestras librerías católicas y comprarlo, adquirirlo. Igual en línea, buscar en internet las tiendas en línea. No cuesta más de 200 pesos. Nos dice pues del numeral 50 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la revelación de Dios. Primera parte, la profesión de fe. Primera sección, creo, creemos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, y nos dice numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Artículo 1. La revelación de Dios. 1. Dios revela su designio amoroso. Numeral 51. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Numeral 52. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Numeral 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. 2. Las etapas de la revelación. Desde el origen Dios se da a conocer. Numeral 54. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él
revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Numeral 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Plegaria eucarística del misal romano. Alianza con Noé, numeral 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. 57. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Dios elige a Abraham. Numeral 59. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y justo pues, y para que esperase al Salvador prometido. 63. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. 64. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. 3. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Aquí vamos entrando
a la revelación más importante para los cristianos, Cristo Jesús, mediador y plenitud de todas las revelaciones. Dios ha dicho todo en su verbo. Numeral 65. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, de quienes ya escuchamos. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Esto lo dice San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. No habrá otra revelación. Escuchen, escuchemos. No habrá otra revelación. Aquí haciendo hincapié a algunos hermanos que se denominan cristianos y que le dan más prioridad a su libro, como los mormones, o algunos otros grupos de oración que son de la Iglesia Católica, que le dan más prioridad a sus propios escritos, libros, que a las mismas escrituras o el catecismo. No habrá otra revelación. Numeral 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensum fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis. Y a todas aquellas revelaciones que han sido incluso aprobadas por la misma Iglesia, revelaciones como las ya conocidas de la Virgen María, como Guadalupe, Fátima, Lourdes, han tenido falsas y erróneas interpretaciones, o que muchos de los que son, entre comillas, difusores de los mensajes dados por estas revelaciones, buscan dar su interpretación personal, y son los que procuran que muchos de los fieles tengan aceptación a X devoción por la aparición de la Virgen en tal lugar. ¿Por qué? Porque deterioran, manipulan, deforman los mensajes que se dieron en esas apariciones privadas, en esas revelaciones privadas. Y todos esos anunciadores de estos mensajes, porque a ellos no se les reveló, ellos solo buscan anunciar, copiar, supuestamente difundir,
Por culpa de estos, pierden credibilidad esas apariciones, incluso aquellas que aún están en estudio por la Iglesia Católica. Muchos creen que la devoción del Señor de la Misericordia, que hoy la Iglesia Católica domingo segundo de Pascua celebró a nivel universal, muchos de los que rechazan esta devoción creen que fue prohibida por la Iglesia porque tenía faltas de doctrina graves, porque según ellos tenían mayor validez que las Sagradas Escrituras en cuanto a su interpretación, pero no, el detalle fue que tenía faltas de ortografía y pues tuvo un estudio minucioso, y que tal vez la causa también haya sido por la falsa interpretación que muchos desde entonces han dado a las profecías, o en este caso las revelaciones privadas, en donde se han dado mensajes. Como les decía, esa revelación que tuvo el Padre Pío, a la cual muchos han titulado como los 3 días de oscuridad, pero que realmente no tiene ese título. Voy a leer lo que dice este folleto que tengo sobre esa revelación que recibió el Padre Pío. Se titula Oración y Penitencia. Revelaciones dadas por nuestro Señor Jesucristo al Padre Pío, sacerdote capuchino estigmatizado. Lleva como eslogan: si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Lucas 13:35. Titulado: El castigo del cielo es inminente. Y así inicia este escrito. Esta es una copia de una carta personal escrita por el Padre Pío y dirigida a la comisión de Heidelberg, nombrada por el Vaticano, en la cual testifica la verdad y realidad de estas revelaciones dadas por nuestro Señor Jesucristo al Padre Pío, sacerdote capuchino estigmatizado. Vean, esta carta inicia así, jamás inicia que los 3 días de oscuridad, revelación sobre los 3 días de tinieblas. No. Por eso les digo, si muchas revelaciones privadas que sí han ocurrido, se detiene su estudio o la Iglesia no acepta, aunque ya lo vimos por el catecismo de la Iglesia, que no estamos obligados a creer las revelaciones porque no forman parte del depósito de la fe. Esas malas interpretaciones han detenido que esas apariciones sean aceptadas por la Iglesia. Y pues desgraciadamente personas de gran santidad, como lo fueron en esta vida el Padre Pío, Santa Faustina Kowalski, han sido perseguidos. Y a quienes se les ha dado el título de satánicos, porque desgraciadamente hay un grupo muy extremista en sus ideas cristianas, que pertenece de hecho, según la Iglesia Católica, que la devoción de la Divina Misericordia la considera satánica, diabólica. Ese grupo ha deteriorado el mensaje de la misericordia, que no es otro que el mismo mensaje que Cristo nos dio en las Escrituras: la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Todos los que estén cansados, agobiados, llevando pesadas cargas, yo los aliviaré. Vengan a mí, que yo les aliviaré. Estos son mensajes de misericordia que están en las Escrituras. Bueno, este es un paréntesis que hice sobre estas revelaciones privadas y por qué muchas llegan a ser cuestionadas o no aceptadas por la Iglesia, porque muchos de los que se encargan de supuestamente difundir estos mensajes de revelación privada las malinterpretan, deterioran su contenido, y pues por ello los obispos ordinarios del lugar donde se han dado estas apariciones o revelaciones
no aceptan difundir esos mensajes o supuestos mensajes, porque debemos de ponerles ese título, supuestos mensajes, porque también la iglesia lleva un estudio minucioso para ver si no está detrás de esa aparición el demonio. Por ello nos dice el catecismo que las revelaciones privadas no forman parte del depósito de nuestra fe. Ha habido santos a quienes el demonio se les ha manifestado, ya sea como nuestra Madre Santísima o como el Señor Jesucristo. Principalmente estas dos apariciones se han revelado en estas dos figuras de nuestra Madre y del Señor. Y los santos en su gran santidad, llenos de la gracia divina, percataron que era un engaño del demonio. Ahí está cuando el hermano Rufino tuvo un engaño del demonio, que en un crucifijo se le presentó y le dijo que dejara de orar, que ya él era de los condenados, que ya no era necesario que orara. San Francisco de Asís, su padre espiritual, lo mandó llamar y le dijo: Rufino, Rufino, no seas tontuelo, tan tontuelo que eres. ¿Cómo es que te dejaste tan fácil engañar? Porque quien te habló no fue nuestro Señor, fue el demonio. Y ya San Francisco le hizo unas exhortaciones, las cuales Rufino cumplió. Y sí, se percató realmente que era el demonio el que se le manifestaba. Otro caso, el de San Felipe Neri, aquel gran santo del siglo XVI, de mucha humildad, mucho trabajo para con los niños de la calle, a quien supuestamente se le apareció la Virgen. ¿Qué hizo el santo? Le escupió y le dijo: tú no eres la señora, porque ella no se presentaría a un pecador como yo. En su gran humildad dijo eso San Felipe Neri. Y el demonio huyó. Y a otro santo, que de hecho ese testimonio lo leí hace poco, si no me equivoco, fue a San Pedro de Verona, a quien supuestamente nuestra madre con el niño Jesús en brazos se le apareció, o más bien no se le apareció a él, se le apareció a una multitud dentro de la iglesia. Y en cuanto el santo celebró la Eucaristía, le presentó la Eucaristía a esta supuesta aparición, pues era el demonio, huyó. Y así podemos analizar, discernir o investigar sobre las apariciones que no han sido aceptadas, que fueron rechazadas y en las cuales se vio el engaño del demonio. Porque también, desgraciadamente, tenemos ese riesgo de que de tanto creer en las apariciones, en las revelaciones, no nos percatamos de que nos estamos desviando de nuestra fe. Y conozco yo muchos hermanos que al centrarse mucho en X revelaciones privadas o revelaciones de las cuales se ha dado cierta devoción de culto, que ya sea esta devoción o aquella otra devoción, esos hermanos terminan por despreciar a la iglesia y al mismo Papa, porque son hermanos que se centran en que lo que ellos han investigado, lo que ellos han recibido, entre comillas, providencialmente, es la auténtica sana doctrina católica. Y pues más ahorita que está de moda el que todos piensen que el Papa es el servidor del anticristo. Pobre de las almas de esos católicos, pobres, porque han malinterpretado los mensajes. Yo a título personal les puedo decir, soy hijo de Garabandal. Creo en lo que se anunció en Garabandal, pero me da mucha tristeza, como dijo el Papa Francisco, de aquellos que han deteriorado el mensaje de Garabandal, y ya sea que han dado fechas por los acontecimientos que anunció la Virgen del Carmen en ese pueblo de España, San Sebastián de Garabandal. Me dan tristeza por las erróneas interpretaciones que han dado. Y pues por eso estoy seguro que Garabandal no ha sido aceptada
por estos falsos heraldos del mensaje de Garabandal. Bueno, continúo con la lectura. Luego caemos en ese error, como nos dijo aquí al finalizar el numeral 67. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Y así hay algunos grupos, que aquellos que según hablan que de los sellos, alguna devoción por ahí algo dudosa de la sangre de Cristo, algunas otras apariciones como una en Puerto Rico de la Virgen, etcétera, etcétera. Resumen, lo que nos dice el resumen del Catecismo de la Iglesia, del numeral 68 al 73. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. 69. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. 70. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Génesis 3:15. 71. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Génesis 9:16. Esta alianza durará tanto como dura el mundo. Numeral 72. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Numeral 73. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Repitamos y recalquemos. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Entiéndalo el que escuche esto. Y Mateo 28:20 nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo, pues, hermanos, no tengamos miedo. Y cuando esté por llegar ese día, recordemos lo que dijo el Señor: estén preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Oren para que no caigan en tentación, porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Crees porque has visto? Dichosos los que creen sin ver. Así que, hermanos, ánimo, no tengamos miedo por el eclipse que ocurrirá. Ya estamos a lunes, ¿verdad? Que ocurrirá este día. Hoy, lunes 8 de abril. Mejor alegrémonos y maravillémonos de la creación del Señor. Esa gran creación del Señor que ha hecho para nosotros, que ha hecho por amor a los hombres, a sus criaturas amadas. No tengamos miedo. Fueron tantas veces esa frase que dijo San Juan Pablo II: no
tengan miedo. Y que dicen los estudiosos que viene 365 veces en las Escrituras. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. Fueron las palabras que él refirió a sus apóstoles al resucitar. No tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Maravillémonos, como les digo, de la naturaleza de Dios, de ese acontecimiento cósmico, astronómico, que tendremos la dicha de tal vez no mirarlo directamente, porque es una recomendación que se nos da que no miremos directamente, pero que sí experimentaremos. Tal vez nos tocará ver cómo se torna el firmamento oscuro, cómo se empieza a envolver la oscuridad. Aquí en México no será una oscuridad total en todo el territorio, pero sí la mayoría de los estados tendrá cubierto el más del 80%. En algunos estados del norte sí estará al 100%, como en Sinaloa, en parte de Chihuahua, Sonora, Chihuahua, Coahuila. Son los estados en los que directamente el eclipse tendrá su plenitud oscura. Así que, hermanos, no tengamos miedo a este acontecimiento cósmico. Estamos preparados. Que también hay que agarrar lo bueno de las profecías. ¿Y qué es lo bueno? El llamado a la conversión. Convirtámonos. Dejemos los vicios, los desórdenes, el pecado, y acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. Y veamos la grandeza de Dios en este acontecimiento natural. Como nos dice el libro de la sabiduría, capítulo 13, verso 1. Quien viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Otra traducción nos dice: la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Es una obra maravillosa este eclipse. ¿Quién la ha creado? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién es su hacedor? El Señor, el creador del todo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les asista. Y que esta enseñanza, que no es propia, no es mía, sino de nuestra doctrina católica, de nuestra vida cristiana, nos ayuda a madurar en la fe, a comprender los rasgos cristianos que debemos de vivir.
y no sorprendernos por el sensacionalismo causado por falsas interpretaciones que han hecho muchos, con malicia, sin malicia, pero muchos que sobre todo por medio de las redes sociales, de las plataformas donde generan economía, buscan hacerlo porque saben que es un tema que genera muchos recursos, y pues ellos se van monetizando bastante, esos falsos predicadores. Recordemos qué nos dijo Mateo capítulo 24. ¿Qué nos dijo? ¿Alguien recuerda qué nos dijo el Evangelio de San Mateo capítulo 24? Verso 4, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Yo aquí emplearía unas palabras propias. Cuando varios usurpen mis designios y digan esto lo anunció el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Y así están muchos predicadores, entre comillas predicadores, que solo deterioran que la astronomía sagrada, que los 3 días de oscuridad, que los signos de que el anticristo ya reina, etcétera, etcétera. Se nos olvidan acontecimientos importantes para la Iglesia Católica en estos próximos años. El año que sigue, año jubilar extraordinario. Recordemos que cada 25 años la Iglesia vive un año jubilar extraordinario. Un año jubilar de mucha gracia, de misericordia. Estamos preparados para el 2025, 2030, que muchos toman en cuenta más la porquería de la Agenda 2030. No, los católicos no toman en cuenta esa Agenda 2030. Los católicos tomamos en cuenta el 2031, por los 500 años del acontecimiento guadalupano. 2033 por los 2000 años de la redención del género humano, cuando nuestro Señor dio su vida por todo el género humano en el ara de la cruz. Si no me equivoco, espero alguien me ayude, pero también en este año, los 500 años por la llegada de la evangelización a México. Los primeros misioneros franciscanos que llegaron a México. O sea, ¿qué años de gracia más queremos vivir que estos que son acontecimientos históricos, de los cuales los católicos debemos de ser partícipes en verdad y no dejarnos llevar por las teorías e hipótesis e idealismos de tantos aquellos que usurpan a los profetas de Dios, porque los profetas de Dios son los obispos, los anunciantes de la verdad, los sacerdotes, los consagrados, no X predicador, X doctor en teología, doctor mariólogo que solo se dedica a hablar que el fin del mundo, que los signos de los tiempos. Sí, es verdad que como católicos debemos estar alertas al fin de los tiempos. Ya nos lo dijo el Señor aquí en el Evangelio de San Mateo. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino, habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente.
y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Aquí está la clave, mantenernos firmes hasta el fin. ¿Y qué es estar firmes? Estar dentro de la iglesia de Cristo, estar en fidelidad con nuestros superiores. Yo como laico, ¿quién es mi superior? Mi párroco. El superior de mi párroco y a su vez superior mío, mi obispo. El superior de mi obispo y a su vez de mi párroco y mío, el Papa. Así de simple, esa unidad cristiana. Porque el Papa es a quien se le dio las llaves del reino de los cielos, no al teólogo X, no al mariólogo X, no al predicador X. Así que, hermanos, unidos en la iglesia de Cristo. A Jesús por María, Dios les bendiga. Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sepulcrum Christi viventis, et gloriam Filii resurgentis, angelicos pestes. Felices Pascuas.